Bueno, buenas tardes. Gracias por su asistencia nuevamente. Y bueno, vamos a ver, esta vez le damos la bienvenida a la tercera charla de la Universidad Libre con Francisco del Mar, ¿no? Él es historiador de la Universidad Finisterra, magíster de la Universidad Católica, y el tema de la charla de hoy va a ser Karl Popper y la escuela austríaca, ¿no? No sé si, bueno, dejo a Francisco ya para que comience. No creo que tenga que hacer mucha más presentación al respecto. Él se va a explayar acá. Además, ¿cuánto tiempo tengo? Generalmente media hora. Ya, hasta que se aburra. ¿Funciona? No, está prendido. Está prendido. Ah, para la cámara. Ya. Se grabó todo eso. Eso lo he dicho antes. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecerle a por darme la oportunidad de poder exponer acá en esta Universidad Libre, en la tercera cátedra ya. Creo que la iniciativa de la Universidad Libre es precisamente lo que hay que hacer para poder obtener avances significativos en la expansión del ideario liberal. Ya el profesor Claudio Palavecino, que no está con nosotros hoy día, está en clase, ¿no? Mencionó durante la primera cátedra que el hecho de que ésta se realice en el más puro sentido de lo privado, en el hecho de que simplemente es la mancomunión de voluntades absolutamente individuales, sin ningún tipo de financiamiento externo, es precisamente su mayor fortaleza, y yo estoy muy de acuerdo con eso. Porque acá efectivamente lo que nosotros hacemos o pretendemos hacer es simplemente compartir conocimiento, tanto entre quienes exponemos como quienes vienen a escuchar, y lo que nosotros estamos haciendo en este preciso instante es demostrar que para poder compartir, ya sea conocimiento o cualquier otra cosa, no es necesario que medie la coerción del Estado. Hoy hablaré, en parte también por mi formación como licenciado en Historia en específico, en clave histórica. El objetivo, más que aclarar dudas, es empezar a iniciar una reflexión sobre un proceso histórico determinado centrado en un personaje en particular. Lo que quiero es también animarlos quizás a averiguar más cosas sobre los mismos personajes que nosotros a veces estudiamos, porque a veces nos cuesta mucho contextualizar las ideas de los personajes que estudiamos. En general estudiamos sus ideas, estudiamos de forma un poco canónica qué es lo que dicen, y no siempre hacemos el esfuerzo de entender cómo esas ideas fueron creadas dentro de un determinado contexto. Y en parte en la disciplina que yo ejerzo, eso es lo normal. A veces se reduce demasiado la contextualización. Entonces, tal como decía el título con el que se presentó esta conferencia a través de las redes sociales, les voy a hablar sobre Karl Popper, un filósofo austríaco, y su relación con la Escuela Austríaca de Economía, aunque en realidad, como van a poder ver, se refiere más a una relación estrecha con Hayek y un poco más levemente con Ludwig von Mises. Esta historia ya ha sido a medias narrada y es fruto de algunos apuntes que he estado realizando hace ya algunos meses para una investigación en la que estaba trabajando para uno de mis cursos de magíster, que era precisamente sobre la polémica entre las posiciones filosófico-políticas de Popper y las ideas historicistas de los historiadores de principios del siglo XX y de la segunda mitad del siglo XX. Entonces quiero pedirles ciertas disculpas porque es una investigación preliminar. Lo que más se va a ver acá es impresiones o ideas y frases de Popper con respecto a la Escuela Austríaca de Economía, y no tanto una relación tan fluida entre Hayek, Popper y Mises. Entonces,
Popper va a ser el protagonista, 100% de lo que voy a hablar. Y bueno, espero que también sus preguntas y comentarios después de la charla me sean también de utilidad para poder ir engrosando un poco más las reflexiones y ir haciendo que esta investigación que he empezado de forma privada, individual, vaya quizás tomando más forma. Bueno, Karl Popper es, o fue, plenamente un hombre del siglo XX. Nació el 28 de julio de 1902 en Austria y murió el 17 de septiembre de 1994. El próximo año se cumplen 20 años de su muerte. Vivió todos los grandes acontecimientos del siglo y de casi todos tuvo algún tipo de opinión. Su obra se enmarca precisamente dentro de este contexto de forma muy precisa. De hecho, cuando uno lee su trabajo, uno lo que denota es claramente una coherencia que tiene mucha relación con los hechos que fueron ocurriendo durante el siglo XX, sobre todo la época de la guerra, desde la Primera Guerra Mundial hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Ya en 1934, con su primera obra, que es su tesis doctoral, La lógica de la investigación científica, Popper presenta una nueva perspectiva, no sé si tanto como nueva, pero sí presenta bastantes innovaciones en la discusión respecto a lo que es la filosofía de la ciencia en ese tiempo. Pero su obra, influenciada en parte también por su contexto, se enfocó o se desarrolló a partir de las reflexiones que el mismo Popper había podido realizar durante su juventud y durante sus estudios escolares y universitarios sobre la teoría de la relatividad de Einstein. Había una relación. Popper era muy aficionado a las ciencias, de hecho él estudió lógica y matemáticas en la universidad. Y en este boom que fue el desarrollo de la teoría de la relatividad y posteriormente el experimento de corroboración de la misma teoría a partir del eclipse solar de 1919, Popper empezó a ensayar ya en su mente las primeras ideas, esto es lo que él por lo menos dice en su autobiografía, respecto a lo que él denominaría después el criterio de demarcación de las ciencias. Ya después, en 1945, el año en que termina la Segunda Guerra Mundial, Popper publica La sociedad abierta y sus enemigos, que se convertiría en un clásico, sobre todo dentro de los liberales y de los críticos del marxismo. Es bueno recordar que justo un año antes, en 1944, Hayek había publicado Camino de servidumbre, y ambos textos tenían un proceso de escritura más o menos en paralelo, aun cuando Popper y Hayek se conocían ya en ese tiempo, no tenían una amistad intelectual tan potente como la que tendrían después, por ende no hubo una influencia directa en los libros de cada uno. En este libro, La sociedad abierta, él se concentró en la guerra y en sus causas, en el problema del fascismo y del comunismo. Desarrolló también las ideas que había expresado en una serie de artículos que luego después fueron publicados en forma de libro en 1957 bajo el título de La miseria del historicismo, que es otra también de sus obras importantes, no solo en términos lógicos, sino que también empieza a definir un poco la problemática de cuál es la lógica con la que las ciencias sociales pueden un poco funcionar en contraposición a esta idea del historicismo, que es lo que él después lo que había desarrollado en la sociedad abierta, y realiza también ahí una profunda crítica a esta idea del historicismo, que es la idea de las profecías históricas, cosa que voy a hablar después, lo que le significó ganarse el odio de los filósofos, sobre todo por su rechazo al platonismo y en algunos casos, según le dijeron algunas editoriales, por sus malas ideas respecto al aristotelismo. Cosa que le llama mucho la atención, que lo criticaran por haber criticado a Aristóteles y no por haber criticado a Platón, que era la intención más fuerte del primer tomo de La sociedad abierta y sus enemigos. También criticó a Hegel y a Marx tanto en La miseria del historicismo como en La sociedad abierta.
lo que de paso lo convirtió de inmediato en enemigo del marxismo internacional en ese tiempo ya todavía, y pasó a formar parte, ya un poco caricaturizado por sus detractores, como un intelectual orgánico del neoliberalismo internacional. De hecho, hasta el día de hoy se le conoce un poco así. Hay algunos estudios que trabajan el tema del neoliberalismo y Popper. Generalmente son gente más ligada al marxismo. En cambio, hay estudios que dicen lo contrario, que son más ligados al liberalismo. Entonces, tanto en su Miseria del historicismo como en su Sociedad abierta, critica esta tendencia de los totalitarismos a crear grandes profecías históricas, las que casi siempre, en la mayoría de las narraciones de estos totalitarismos, terminaban en una resolución histórica potente que era guiada generalmente por una profesión o por algún tipo de personas, en el caso de Platón, los filósofos, por alguna raza, como es el caso del nazismo en específico, alguna nación o pueblo, como es el caso de Hegel y la idea de la supremacía europea, o también alguna clase en específico, que es la idea de Marx, la idea de que hay una clase, raza, nación, pueblo o grupo de personas que están en parte destinados a solucionar el problema de la historia, y como esta idea se refleja ex ante, o sea, por ejemplo, tenía esta clásica idea de la dialéctica constante en la lucha de clases que terminaba en la dictadura del proletariado y después posteriormente en una sociedad comunista que sería una especie de sociedad perfecta o ideal. Eso es una lógica que se fundamentaba, según Popper, en la idea de creer que mediante el estudio de la historia nosotros podíamos comprender cuáles eran las claves del desarrollo de esa historia y que por ende nosotros podíamos después decir cuáles eran las claves, o sea, cuáles eran los acontecimientos que en el futuro iban a ir sucediendo poco a poco hasta llegar a este desenlace final, siempre de la mano de alguna raza, nación, pueblo o clase. Esto también significó al final que se ganara absolutamente el odio de los historiadores. De hecho, en general en el gremio de los historiadores nadie lee, conoce o habla bien de Popper. En general hablan pésimo de él porque existe la idea generalizada, muy errada por lo demás, de que Popper le negó a la historia la calidad de ciencia porque no era capaz de predecir el futuro, cuando en realidad lo que Popper estaba tratando de decir era absolutamente otra cosa, en parte de hecho lo contrario. Entonces, bueno, todo esto convirtió a Popper en un referente, ya avanzado el siglo XX, más para los sectores liberales y en algunos casos también para los sectores más conservadores, sobre todo de Europa, Inglaterra sobre todo, y Estados Unidos. Asimismo, su participación en las discusiones más importantes de la época lo convirtieron en un protagonista del desarrollo de las ciencias sociales, ya con el tema del desarrollo de la teoría de la relatividad de Einstein. Todas las ciencias y las ciencias sociales recién nacientes estaban en proceso de cuestionamiento para definir cuáles iban a ser las metodologías que iban a, en parte, estructurar su trabajo futuro. Eso pasó también en la historia. En la historia es más o menos en esta época en que la historiografía, sobre todo la francesa y posteriormente la alemana, empiezan a definir cuáles van a ser sus lineamientos metodológicos, y se dividen generalmente en dos escuelas nacionales, tanto en Alemania como en Francia, unas más esencialistas y otras más empiristas o ligadas a las ciencias sociales, que seguirían más o menos la línea de lo que Popper había ido definiendo en todo este contexto de desarrollo científico y científico-social. El hecho de que haya participado en las discusiones respecto al desarrollo de las ciencias sociales, el año 61, si no me equivoco, es la polémica de los racionalistas críticos, entre los que estaba Popper, con la escuela de Frankfurt, o la escuela crítica alemana también, que representan dos líneas, una más dialéctica, la otra más racionalista, que fue la gran discusión respecto a la metodología de las ciencias sociales en el siglo XX. Pero el hecho de la participación, ya en la discusión respecto del tema de la metodología de las ciencias sociales, indefectiblemente llevaba a Popper a tener que enfrentarse de una forma quizás indirecta, porque ya era una escuela que había empezado a estar en retroceso ya para después de los años 50, con la escuela austríaca de economía. Pero extrañamente los contactos de Popper con la escuela austríaca
se deben, como ya he venido diciendo, al contexto, pero también a la casualidad. Popper en su juventud y en su niñez nunca fue muy cercano al liberalismo. En general siempre estuvo más del lado de la izquierda, por mucho tiempo fue socialista, en algún momento de su vida él mismo se consideró comunista, dice que por al menos un par de meses. Y él de verdad creía en esta idea de la sociedad comunista libre. Pero cuando era más pequeño, cuando era niño, siempre recuerda en su autobiografía la biblioteca de su padre, que era un abogado, y decía que en la biblioteca de su padre había una gran cantidad de autores, sobre todo los autores más potentes de la izquierda y del anarcocolectivismo del siglo XIX, que todavía no terminaba. Entonces decía que en la biblioteca de su padre podía encontrar a Marx, podía encontrar a Proudhon, podía encontrar a Kropotkin y a un montón de otros autores. Pero decía que lo que más le agradaba de la biblioteca de su padre, yo me imagino que esto es una racionalización posterior que él hizo, es que en esa misma biblioteca también podía encontrar a todos los autores no marxistas que hacían una especie de contrapunto a estas teorías. Entonces él valoraba mucho esta apertura de su padre. Entonces decía qué autores había en la biblioteca de mi padre y menciona a von Baberg y a Ludwig von Mises, también a Karl Menger. Entonces dice que esto él, en parte lo influenció levemente, yo creo de forma tangencial. Popper nunca fue un amante de las ideas libertarias, ni siquiera se acercó un poco al anarquismo, siempre estuvo más cercano al socialismo. Pero este proceso de liberalización que iba a tener en su vida, desde la socialdemocracia, que es quizás la única etiqueta que él en algún momento utilizó para definirse a sí mismo, se inicia cuando era estudiante y en una escena más o menos famosa que él siempre relata, en una marcha del Partido Comunista, en un enfrentamiento con la policía, mueren unos manifestantes. Entonces ahí él lo pone casi como una cosa, como una situación un poco epifánica. Dice, a mí se me revela un poco esta imagen de cómo podía haber una ideología que podía poner el resultado final o el objetivo de esta sociedad comunista por sobre la vida de los mismos seres humanos. Entonces, frente a esta lógica, él decide, ya se desencanta del comunismo y empieza progresivamente un periodo de crítica profunda que ya termina al final de su vida, cuando ya es más o menos un personaje ya absolutamente identificado con el liberalismo y bastante cercano a la escuela austriaca, aunque también muy relacionado con los liberales más clásicos británicos del siglo XX, sobre todo con Isaiah Berlin y con Ernst Gombrich, que era muy amigo de él también, un historiador del arte bastante importante. El segundo elemento contextual, o ya tercer elemento contextual, porque además era austriaco, lo que lo hace por defecto está relacionado con lo de la escuela austriaca, es que realizó sus estudios universitarios y sus intereses los desarrolló siempre por el lado de la ciencia, sobre todo por el lado de la lógica y de la física. Esto lo insertó en una atmósfera intelectual que en la época era bastante rica, era un momento bastante que se estaba desarrollando mucho el tema de la discusión científica, y lo hizo relacionarse profesionalmente con dos personajes que son medianamente importantes dentro del mundo de la ciencia, pero poco conocidos para la mayoría de las personas, que son Karl Menger, hijo del economista Karl Menger, y Richard von Mises, hermano de Ludwig von Mises. Entonces ya con estos dos personajes él ya tenía una relación. De hecho, en su autobiografía y en un sinnúmero de cartas, él constantemente menciona a ese Mises y a ese Menger y no a los otros dos. De hecho, la escuela austriaca y en su momento la sociedad Mont-Pelerin aparecen muy levemente. De hecho, en su autobiografía técnicamente no aparecen muy poco, excepto Hayek y una sola mención a Ludwig von Mises. Porque él centró precisamente su autobiografía en su trabajo científico. Pero ya vemos que contextualmente había una relación nacional ya también intelectual y social también, en el sentido de que, bueno, Popper también era de ascendencia judía y le tocó vivir en su momento el rudo antisemitismo de principios del siglo XX en Austria, que según él era bastante más fuerte que en otras partes. Entonces ya en 1928, habiendo terminado la universidad, Popper empieza a relacionarse con otro grupo
también muy importante dentro del desarrollo de la metodología de las ciencias, que es el Círculo de Viena, que es un círculo que lo conformaban mayormente estudiosos de la lógica, como Rudolf Carnap y Maurice Schlick, que ellos habían desarrollado gran parte de su trabajo en tratar de resolver lo que después se conocería como el problema de la inducción en la ciencia, tratando de definir cuál era el método científico. Ya los positivistas lógicos, que también les llamaban, habían estado decantándose constantemente por el tema de la inducción, y Popper se empezó a relacionar con ellos, aunque disentía en su mayor parte de las hipótesis o de las tesis que estos intelectuales proponían. Entonces, bueno, Popper termina su tesis doctoral, que fue la lógica de la investigación científica, que se transformaría después en un libro clásico, junto con la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, quizás los dos libros de filosofía de la ciencia más importantes del siglo XX. Y como dice en una carta que no me acuerdo cómo se llama como carta a las grandes palabras, o carta en contra de las grandes palabras, que es una respuesta a Habermas que hace en un momento con respecto al lenguaje de la ciencia. Él dice: los positivistas lógicos publicaron una serie de libros, y entre esos libros, como yo era amigo de ellos, deciden publicar mi tesis doctoral, que ellos no compartían en gran parte de sus postulados, pero que les parecían bastante interesantes en la resolución de otros problemas lógicos. En el momento en que ellos deciden publicar dentro de esta colección mi tesis doctoral o mi libro, yo paso automáticamente a ser considerado para todo el mundo un positivista. Popper nunca en su vida se definió a sí mismo como un positivista, pero la mayoría de las críticas que le hacen, incluso la escuela austríaca, es precisamente que Popper había desarrollado su trabajo dentro del ámbito del positivismo. Popper siempre se consideró un realista y un empirista, nunca un positivista. Entonces, después voy a comentar también en su momento, si alcanza el tiempo, una crítica que hace Huerta de Soto y Hans Hermann Hoppe precisamente al tema del positivismo de Popper. Entonces, bueno, el 35, Gottfried von Haberler habla con Hayek y le dice: Fritz, porque creo que le decían Fritz, léete este libro porque es muy bueno. Y en eso, esto fue el año 1935, en esos años Popper ya estaba empezando a tratar de publicar La miseria del historicismo, pero no había podido constantemente. Y entonces Hayek lee La lógica de la investigación científica y le parece sumamente interesante. Hayek no era muy cercano a la lógica, pero le pareció bastante accesible el libro dentro de toda la complejidad que guardaba. Entonces, muy interesado en las proposiciones metodológicas de Popper, lo invita a dar una charla a Inglaterra en un seminario que Hayek tenía en la London School of Economics. Popper justo en ese minuto se encontraba dando una charla en el Bedford College, estaba dando unas charlas sobre Tarski, que es otro lógico también muy importante del siglo XX. Entonces, aprovechando que él también estaba en Inglaterra, acepta y va a este seminario invitado por Hayek y se conocen. Y ya en esta primera conversación hacen buenas migas, se caen bastante bien. Hayek parecía ser un tipo bastante afable, un tipo muy abierto en términos intelectuales, según lo que decía el mismo Popper. Y después de eso queda una especie de amistad un poco difusa, porque venían recién conociéndose, y 3 años después los nazis, o la Alemania nazi, anexiona Austria a sus territorios, y Popper se ve en la obligación, no estando en Austria, de tener que emigrar. Como paréntesis, La miseria del historicismo de Popper, este libro que después se publicaría como libro, se lo habían rechazado constantemente a Popper en varias revistas, y fue precisamente a iniciativa de Hayek que se le publicó en forma de 3 artículos separados en la revista Económica, que se llamaba. Entonces ya Hayek, interesado por las ideas de Popper, había comenzado quizás no a establecer una relación de amistad, pero sí a una relación de cooperación en la ayuda de este intelectual que a él le parecía bastante interesante,
y muy cercano quizás, por su crítica a la profecía marxista sobre todo, muy cercano a lo que podía ser el liberalismo, o el liberalismo clásico que defendía Hayek. Bueno, en 1945 se publica La miseria del historicismo en estos 3 artículos, y al mismo tiempo se publica La sociedad abierta y sus enemigos. El año 44, como dije, se había publicado Camino de servidumbre. Bueno, el año 38 Alemania anexiona a Austria, trata o busca huir de tener que vivir en Austria, tuvo la pretensión de poder quizás quedarse en Inglaterra, pero no fue posible. Un amigo biólogo de él le insta a presentarse a un concurso que estaban solicitando profesores de filosofía en la Universidad de Nueva Zelanda, y al mismo tiempo Hayek, ya bastante preocupado por la situación del antisemitismo y el avance del imperialismo alemán, decide poner en contacto a Popper con el ¿cómo se llama? Con el Academic Assistance Council de la London School of Economics, y a través de este organismo consiguen un poco gestionar la salida de Popper de Europa. Y Popper se va a Nueva Zelanda, que en ese minuto era como estar en Chile. Era un lugar absolutamente alejado de todo, no había mucho contacto intelectual, según sus mismas palabras, en parte lo explotaban, lo obligaban a trabajar, le ponían sobrecargo de horas. Entonces, en este proceso entre que llega a Nueva Zelanda y por fin puede irse de ahí, en esta especie de desesperación que tenía, él escribe La sociedad abierta y sus enemigos. Cuando trata de publicarlo, nadie se lo quiere publicar, precisamente por sus críticas a Platón, por sus críticas a Aristóteles y veladamente en algunos casos por sus críticas a Marx. Y en este momento él se empieza a comunicar con Rudolf Carnap del Círculo de Viena, y tienen varias conversaciones, todas por carta. Al mismo tiempo, Hayek y Ernst Gombrich deciden también ayudar a Popper y empiezan a buscar espacios académicos donde poder meter a Popper con un trabajo ya en Europa. O sea, después de tratar de huir de Austria o tratar de huir de Europa, terminó necesitando urgentemente volver. Y bueno, en estas discusiones por carta que tuvo con Carnap, se tratan varios temas, pero sobre todo los temas referidos al cómo Carnap, miembro del Círculo de Viena y un socialdemócrata convencido, empieza a dudar o a sospechar de ciertos cambios en las ideas de Popper, a partir de una cosa muy interesante, que en 1945, cuando se publica La sociedad abierta y sus enemigos, Popper, en un signo de agradecimiento, dedica el libro a Hayek. Y Carnap lee esto y le parece sumamente extraño, que Carnap en ese minuto estaba en Estados Unidos, si no me equivoco creo que en la Universidad de Chicago, y en Estados Unidos habían 2 bandos que discutían y leían el libro. Los liberales, que según el mismo, como voy a leer acá, el mismo Carnap decía, los defensores de la libre empresa y del capitalismo desatado, y por otro lado la gente de izquierda, que consideraba a Hayek un conservador reaccionario al máximo. Entonces, Carnap le pregunta a Popper, le dice, le dice que le sorprende que le haya dedicado el libro a Hayek. Entonces se lo dice de esta forma, lo voy a citar, dice: me sorprendió en cierto modo leer sus agradecimientos a von Hayek. He leído el libro que escribió, Camino de servidumbre, y aunque es muy leído y debatido en este país, Estados Unidos, donde es ensalzado sobre todo por los líderes de la empresa libre y del capitalismo sin restricciones, en tanto que todos los de izquierda lo consideran un reaccionario. Me gustaría saber qué piensa usted de esta obra. Entonces Carnap como que le tira una prueba de fe, porque para Carnap Popper era un socialdemócrata. Entonces el 25 de abril del año 46, Popper le contesta esta carta y le hace ver dos cosas. En primer lugar, le dice: Hayek se esfuerza por revelar
las inconsistencias y las incongruencias del socialismo, lo que a mí me parece muy bien. Dice, y en segundo lugar, no es desde luego una Dalí del capitalismo sin límites, está hablando sobre Hayek. Menciona Popper que Hayek insistía en la necesidad de un sistema de seguridad social, esto lo dice en esa carta, y también de políticas económicas anticíclicas. Y después de eso, después de decir ya Popper dice ya Hayek es un liberal, pero no tanto, hay un tono como defensivo un poco en la carta, le dice, pero después de eso se lanza en picada contra los izquierdistas. Entonces dice, la izquierda siempre se siente contrariada por cualquiera que señale que la democracia política es el único modo que conocemos de evitar que los gobernantes, benevolentes o no, hagan lo que se les venga en gana. Y de este modo ya Popper empieza como una defensa en parte de Hayek. Él igual está diciendo tengo una sensibilidad de izquierda, pero ya no me estoy comprando esta pomada del socialismo planificador sobre todo. De hecho, Popper no había leído, porque bueno, Carnap le pregunta ¿qué opina usted del libro de Hayek? Y Popper le dice, yo no he leído el libro, de hecho el libro se había publicado recién, y Popper solo había tenido acceso a este artículo que se llama La libertad y el sistema económico, que es el artículo mucho más breve que Hayek publica, donde establece las ideas que después él desarrolla profundamente en Camino de Servidumbre. Y Popper dice, yo tuve acceso a ese artículo y me pareció que las ideas eran fantásticas, dice, aprendí mucho de economía, porque Popper no sabía, o él decía no saber mucho de economía. Y dice, bueno, yo leí eso y me parece bastante bien, y dice entonces que al final La sociedad abierta y Camino de Servidumbre, o este artículo del que hablaba Popper, son más bien libros contemporáneos que más allá de eso son también dos caras de una misma moneda. De algún modo Popper trabaja mucho la filosofía política, trabaja mucho también la filosofía propiamente tal, y cómo los vicios de la filosofía decantaron en una filosofía política negativa que terminó en los totalitarismos durante el siglo XX. Y lo que Hayek en parte estaría haciendo es exactamente lo mismo, pero en términos económicos. Cómo las ideas arrastradas durante largo tiempo en la administración de la economía, sobre todo en el mundo germano durante el siglo XIX, fueron no solamente llevando progresivamente hacia el socialismo, sino también hacia el totalitarismo, porque decía al final la monopolización del poder político es lo mismo al final que la monopolización del poder económico, aunque algunos podamos tener diferencias. Entonces estos dos libros se complementan muy bien y a mi gusto son dos libros que recomiendo leer en paralelo. Bueno, ese mismo año, 1946, bueno, Hayek viaja a los Estados Unidos a dictar unas charlas y Carnap va a una de estas charlas. Y Carnap dice, yo voy a ir a hablar con Hayek porque necesito ver qué es lo que pasa entre Hayek y Popper. Y se conocen, conversan levemente. Carnap parecía ser un tipo un poco distante. En una carta del 17 de noviembre del año 46, Carnap le menciona, le cuenta a Popper que habló con Hayek y le dijo, usted es amigo de Karl Popper. Y Hayek le dijo, sí, lo conozco, nos conocimos en Inglaterra. Y Carnap le dice, ¿qué opina usted de que Popper sea un socialdemócrata? Y Hayek se queda para adentro y dice, ¿cómo eso? Le dice, no, a mí no me parece que Popper sea un socialdemócrata. Y entonces en una carta Carnap después habla con Popper y le dice, oye, le comenté a Hayek que eres socialdemócrata, y como que se sobresaltó. Entonces a mí esto me parece un poco extraño, entonces te voy a hacer una pregunta. Entonces lo primero que le pregunta ¿es usted un socialdemócrata? Y después, de hecho tengo la pregunta por acá en específico, que es muy buena. Le dice, como no le quería preguntar si era un socialdemócrata, le pregunta, ¿estaría usted de acuerdo conmigo en la convicción de que es necesario transferir la mayor parte de los medios de producción al menos de manos privadas a manos públicas? Que al final le estaba preguntando si era un socialista o socialdemócrata. Y Popper, obviamente, yo me imagino que en su momento se había sentido un poco complicado con la situación y no se amilana para nada. Y Popper el 6 de enero
en 3 puntos. En realidad son más puntos, pero en resumen son estos 3. Dice, número 1, dice Popper, yo rechazo las etiquetas o capitalismo lanzadas hacia el azar porque no son como necesarias para caracterizar una posición política seria y responsable. En segundo lugar, eliminando la posibilidad de la existencia de una panacea universal, esta idea de que existe una sola solución para todos los problemas y que los problemas se van a acabar porque van a llegar a esta solución que viene siempre de manos de un pueblo, de una raza, de una nación o de una clase. Le dice que al final reconoce que cosas como la explotación podrían ocurrir tanto en contextos de socialización de los medios de producción como en contextos de privatización. Dice, la explotación no es propia de la socialización o de la privatización, sino que es un elemento que está enraizado a otros elementos, y eso es lo que debemos preocupar, eso es lo que nos debe preocupar. Y establece entonces ya esta diaporía o esta aporía entre la socialización como concentración del poder político y la privatización como concentración del poder económico, y él mismo se define en este segundo punto como partidario de ninguna concentración. Entonces dice, ninguna concentración es necesariamente buena. Por ende, me imagino que él tendía siempre a tratar de ver cómo se iban dando las situaciones en el contexto en específico. Y en tercer lugar, aunque insistió en su convicción de que la libertad es el valor supremo, decía también creer en la necesidad de proteger la libertad del individuo, mejorando lo que él llama, y esto entre comillas, porque lo quiero decir porque, por ejemplo, Javier Tobar en la primera cátedra dijo acá que la propuesta de Popper era una propuesta libertaria. Yo estoy absolutamente de desacuerdo con esa idea, porque precisamente, me imagino que ya se ha notado, pero lo que voy a decir acá es claro. Dice, cree también Popper en la necesidad de proteger la libertad del individuo, mejorando lo que llama él la justicia distributiva, o también, dice, la igualdad económica. Entonces Popper era un creyente creía en la intervención, pero trataba de ser muy crítico a la hora de decir que no creía en la intervención, sino que en algunas intervenciones, y que esas intervenciones debían ser definidas en el contexto específico y en la contingencia, y no necesariamente a priori. Pero también aquí habían ciertos elementos de la mentalidad de Popper que lo hacían, que no habían cambiado mucho desde su paso de la socialdemocracia hacia el liberalismo. Y es, por ejemplo, su profunda convicción con respecto al humanitarismo, entendiendo humanitarismo como esta especie de justicia social, por decirlo así. Decía para él Marx, por ejemplo, era uno de los pensadores, si bien él criticaba profundamente el método a través del cual él había desarrollado su idea, él consideraba que Marx era uno de los pensadores más importantes de la historia, y que lo más valorable de su trabajo era precisamente su humanitarismo, el deseo irrefrenable de querer superar los problemas de las personas y de querer buscar la solución a esos problemas, sobre todo al problema de la pobreza y al problema de la explotación, que para Popper eran importantes. Entonces, con esta convicción tan grande, tan clásica de un socialdemócrata, Popper empezó a tratar de armar contactos para crear una especie de red. Todo esto es más o menos entre 1943 y 1947, que son algunas de las cartas que hay al respecto. Aunar fuerzas con otros intelectuales para crear una especie de liga humanitarista, una cosa así, de una liga o una unión de intelectuales en pro del humanitarismo o en pro de la solución de los problemas de las personas, creyendo que Popper era muy optimista respecto a los resultados que se podía obtener con el trabajo racional y con la crítica racional. Entonces él creía que todos los problemas tienen solución, o por lo menos tienen soluciones transitorias. Entonces él no creía en esto de que había problemas que quizás había que dejarlos porque se solucionaban solos, porque él creía que los problemas efectivamente se podían solucionar intencionalmente. Entonces, bueno, él trata de armar esta liga,
y él le manda una carta a Hayek, que ya era como su amigo más cercano en estas ligas intelectuales. Popper ya estaba en Inglaterra haciendo clases en la London School of Economics, y le manda esta carta a Hayek, y de hecho se basa en Hayek para definir lo que él llamaba una intervención estatal o una planificación de carácter racional, consciente y utiliza a Hayek, precisamente el artículo que ya había mencionado, el de la libertad y el sistema económico, en el cual Hayek, según Popper, definía una especie de intervención estatal necesaria, pero dentro de ámbitos acotados. Entonces, bueno, frente a toda esta idea, Hayek en ese minuto le contesta la carta, ¿ah? Porque Popper le estaba diciendo, juntémonos y lo que tenemos que hacer en esta liga de intelectuales humanitaristas es crear una teoría liberal de la intervención, porque no existe una teoría liberal de la intervención, solamente existe una teoría socialista de la intervención, y si nosotros nos rehusamos a discutir y a racionalizar la intervención como sistema o como táctica económica, lo que va a terminar pasando es que el Estado igual va a existir, y mientras el Estado exista siempre van a haber un poder que va a acumularlo todo, y generalmente va a ser o el poder político o el poder económico, o en el caso más tradicional el contuber de el Estado y los privados, que eso era lo que a él más le preocupaba. Y entonces incluso él dice claramente, no debemos mostrarnos como defensores del capitalismo de laissez-faire. Dice, es imposible por razones ideológicas en esos años, y dice, e indeseable porque probablemente solo daría como resultado un intervencionismo caótico dictado por los grupos de presión a la manera de una lucha de clases. Entonces, aquí se contrastan dos puntos muy claros, porque él le está diciendo esto a Hayek. Entonces, Hayek, que tiene esta idea de no intervenir directamente en la economía necesariamente, con toda la ambigüedad que él tenía, pero con esta idea de que en vez de hacer política, lo que había que hacer era influenciar intelectualmente a la gente. Y por otro lado, esta posición extremadamente pragmática de Popper, donde decía que una intervención bien razonada era mejor que la intervención indiscriminada del Estado. Bueno, y entonces cuando le comenta esto a Hayek, Hayek le contesta la carta el 28 de diciembre del año 46, y en esa carta Hayek lo que le dice a Popper es, mira, sabes que justo hablando de esta unión de intelectuales, yo estoy con una idea súper interesante y lo que quiero es juntar a todas estas personas. Le mando una lista enorme, que no la voy a decir. Quiero que nos juntemos con todas estas personas y quiero crear una especie de academia en la que se puedan discutir todos los problemas relacionados con el liberalismo y con todos los problemas de la gente, bla, 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 en esta cosa del humanitario. Y ese es el nacimiento de la Sociedad Mont Pelerin. Y Popper, y esta es la mejor, bueno, Popper al final conformaría parte del grupo, participaría de la Sociedad Mont Pelerin. Ahí en ese minuto él conocería a Ludwig von Mises. Y Popper le responde la carta a Hayek y le dice, no, me parece excelente, una idea notable que alguien esté dispuesto a crear una academia como la suya o como la que usted pretende crear, porque realmente es necesario que los intelectuales se estén juntando para empezar a definir cuáles son los problemas que hay que solucionar y cómo solucionarlos. Dice, pero tengo un problema. Yo creo que se podría ver muy perjudicada esta organización si no salvamos un escollo que es el más importante. Entonces le dice que él creía que si no se agregaban personajes o otros intelectuales que fueran cercanos al socialismo, lo único que se iba a conseguir con el grupo que se estaba armando es que fuera considerado como un movimiento antisocialista, ultraconservador y todas esas cosas que se dicen del grupo.
efectivamente. Entonces le dice, no, bueno, entonces, y aquí se nota una ambigüedad muy interesante porque le dice, bueno, ya, yo creo que es necesario que incluyamos gente que efectivamente sea como cercana al socialismo, no vamos a poner socialistas, decía, pongamos socialistas sensatos, no esos planificadores contra los que usted habla en Camino de Servidumbre. Entonces le dice, le voy a mandar una lista de personas porque me imagino que usted me va a pedir una lista de personas. Entonces yo le digo, ya, bueno, voy a adelantarme y voy a pensar una lista y digo, y en el momento en que estoy pensando la lista no se me ocurre nadie. Dice, es muy difícil pensar en un socialista sensato. Pero dice, no lo dice tan así, pero dice algo así. Entonces al final dice, pero hay gente, dice, en Inglaterra sobre todo, y hay gente importante. Entonces dentro de la lista manda una lista bastante, no tanto como grande, pero pueden ser varias personas, unas 10 personas, sí, más o menos 10 personas, de las cuales las más conocidas, por lo menos las más importantes, eran Bertrand Russell, que Popper decía que aunque ya en ese minuto no era socialista, los socialistas le tenían mucho respeto y que por eso había que agregarlo, y George Orwell también. Pero al parecer ninguno de los dos se sumó a la idea, o Hayek hizo oídos sordos de la proposición y nunca propuso a estas personas. También me había propuesto a Barbara Botton, que había sido una muy crítica de Camino de Servidumbre, pero según Popper era la mejor crítica del libro porque había precisamente adoptado o había acogido en vez de haberlas criticado directamente desde el lado del socialismo. Y bueno, voy a leer una frase, o sea, un pedazo de lo que dice Popper cuando se encuentra con Ludwig von Mises, porque no lo conoció hasta que se juntaron en la Sociedad Mont Pelerin. Y Popper parece no haber tenido una participación, esto yo no lo sé. Yo sé que hay libros sobre la historia de la Sociedad Mont Pelerin, pero no los he podido conseguir, entonces no he podido tener la información muy clara respecto a cuál fue la verdadera participación de Popper en la organización o en las actividades que realizaron después. De hecho, si uno entra a la página de la Sociedad Mont Pelerin y aparecen como personajes destacados, Popper no aparece. Entonces me imagino que no tuvo una actividad muy potente dentro del tema. Pero ahí conoce a Mises. Y Mises era un personaje ya muy antiguo, él estaba de capa caída. O sea, no tanto como de capa caída, pero ya, o sea, estoy diciendo que Popper se relaciona mayoritariamente con Hayek. Todo lo que aprendió de economía, según él, en su vida lo aprendió de Hayek y también de Mises. Y estaba muy feliz porque la Sociedad Mont Pelerin había conseguido, esto sí lo dijo ya en los 70, ya cuando ya estaba bastante más viejo, que una de las cosas importantes de la Sociedad Mont Pelerin había sido que había logrado enfrentarse a esta idea hegemónica que se había establecido en economía, que eran las ideas de Keynes. Entonces ya notamos que igual había cambiado un poco su forma de pensar. Y ahí él conoce a Mises y tiene palabras bastante interesantes, porque después se centra toda la discusión de Popper con la escuela austriaca, que parte con sus primeras conversaciones con Mises, que era bastante radical, no como Hayek, se centran en el tema del método, y no en temas políticos, ni en temas propiamente sobre el liberalismo. Porque de hecho Mises se acerca a Popper y le comenta, si mal no recuerdo, creo que le comenta sobre La Sociedad Abierta y sus enemigos, que es un libro que a él le había interesado bastante. Porque era un libro bastante interesante en el que Popper incluso se muestra partidario del individualismo metodológico. Entonces Popper, la única diferencia real que tenía es que él se consideraba un empirista. Y en su concepción de la epistemología, la producción del conocimiento tenía que ser contrastada con la realidad. Y ahí se provocaba el choque conceptual profundo. Entonces, Popper se refiere así de Mises. Es un poco largo, dice, bueno, la metodología de Mises era, por decirlo de forma breve, subjetivista, y lo abocaba a reclamar para los principios de la ciencia económica la absoluta certeza de la verdad. Mises, como buen hombre del siglo XIX, creía que efectivamente a través de este método deductivo, pero no empirista, se podía llegar a una verdad. Y Popper en sus proposiciones epistemológicas dice todo lo contrario, dice la verdad como tal no existe, sino que las verdades se están constantemente creando a medida de que se proponen hipótesis y las hipótesis son falsadas mediante la contrastación con la realidad, y al demostrar ser infalsables se van estableciendo como verdades. Pero eso hasta que
alguien pueda o sea capaz de poder demostrar que en realidad no son verdades. Entonces dice, mi metodología en cambio era objetivista, no en el sentido de Ayn Rand, y me llevaba a ver que la ciencia es falible y crece siguiendo el método de la autocrítica y la autocorrección, o por decirlo de una manera más intrincada, siguiendo el método de las conjeturas y el ensayo de refutación. Respetaba a Mises, una persona mucho mayor, demasiado mayor para iniciar una confrontación. A menudo hablamos, aunque sin pasar nunca de las alusiones a nuestro desacuerdo, sin iniciar nunca en realidad una discusión a través de una crítica directa. Mises, al igual que me sucedía a mí, intuía que había cierto fondo común a los dos, y sabía que, por mi parte, había aceptado sus teoremas fundamentales y que por ello lo admiraba. Pero dejó claro, a través de alusiones e indirectas, que me consideraba una persona peligrosa, aunque nunca critiqué sus puntos de vista ni opiniones, ni siquiera en presencia de Hayek, y tampoco ahora quisiera hacerlo, aunque esto es una conferencia, aunque a estas alturas ya he expresado a más de uno mi desacuerdo sin entrar en argumentos críticos. Dejemos aquí lo relativo a aquellos días ya lejanos. Entonces, lo rescatable, a pesar de toda esta posición sumamente crítica de Popper, en términos epistemológicos, y a pesar también de su formación y sus ideas tan, por decirlo así, ambiguas quizás, para algunos ya abiertamente socialdemócratas o socialistas, abiertamente intervencionistas, Popper y la escuela austríaca tienen puntos en común. El mismo Popper dice ahí que él y Hayek y Mises lo intuían quizás. Y efectivamente es así, ya hay algunos estudios al respecto. Y esos puntos en común, creo, han sido bastante útiles y ya muchas personas los están empezando a construir. El mismo Alberto Venegas Lynch en más de una ocasión ha hablado de la posibilidad de poder aunar estas dos concepciones del individualismo metodológico con el racionalismo crítico. Pero lo importante es ver cómo una persona como Popper, que tenía quizás un destino más o menos prefijado al desarrollo de una carrera dentro de la izquierda, aún estando en desacuerdo con muchas de las posiciones de la escuela austríaca y aún estando en desacuerdo con muchas posiciones de muchos liberales de la época, nunca, jamás, se mostró agresivo frente a ellas, y todo lo contrario, siempre se mostró dispuesto al diálogo. Y eso en parte, y es lo que yo quiero rescatar, es porque si bien su epistemología es bastante concreta, lo que guarda más profundamente es una ética de la producción del conocimiento, es una ética de la ciencia. Y dice que esa ética no solamente es propia de la ciencia, sino que debe ser propia de los hombres, y que al ser propia de los hombres lo que se puede conseguir inevitablemente es un mundo mejor, porque es un mundo que siempre está dispuesto a criticar, a refutar y a reconocer el error. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco, por esta exposición tan nutrida de información sobre Karl Popper y su relación con la escuela austríaca, con Hayek y con Mises principalmente. Y bueno, también sobre cómo fue el desarrollo de su obra, ¿no es cierto? Bueno, abrimos espacio a las preguntas. ¿Quién quiere preguntar? No es una pregunta en sí, sino que quizá una invitación para no el dueño de la verdad, pero decirle que cuando Francisco dice que Popper no considera que existió una verdad, según lo que yo he leído, Popper sí considera que hay una verdad, sí, pero solamente que nosotros en nuestra limitación nos podemos acercar asintóticamente hacia esa verdad. Eso es lo que se hace. Sí, en específico es eso, sí. Yo lo simplifiqué mucho más, pero eso. ¿Es posible, podría explicarnos cuál es básicamente la crítica que le hace Popper a Platón y Aristóteles? A Platón y Aristóteles. Mira, la de Aristóteles nunca la he entendido mucho, porque él lo que hace mayoritariamente es decir que la doxa de los filósofos presocráticos era más ampliamente científica que en parte la episteme que proponía Aristóteles. Porque Aristóteles lo que, a fin de cuentas, esto es lo que Popper por lo menos dice, Aristóteles lo que propone es una demostración de las hipótesis.
Entonces yo demuestro cosas. Y Popper dice, no se pueden demostrar cosas. Porque como decía Julián recién, hay una verdad, pero por nuestras limitaciones no podemos acercarnos completamente a ella. Entonces esa es la crítica profunda que le hace a Aristóteles como filósofo de la ciencia, como filósofo del conocimiento. Y a Platón, no, déjame terminar lo otro. Dice al final, en contraposición a Aristóteles, él dice, la filosofía de la ciencia parte, o el conocimiento científico, parte con los filósofos presocráticos, que proponen o realizan ejercicios, siempre poéticos, la mayoría de las veces, pero dice, realizan ejercicios de conocimiento en los cuales lo que se hace es proponerse hipótesis que después son contrastadas para ver si son falsas y no para demostrarlas. Cuando tú demuestras algo, tú quieres buscar o corroborar cómo ese algo es real o verdad. Cuando tú quieres refutar algo o falsar algo, lo que tú quieres hacer es buscar la evidencia que te dice que eso que tú dices que es verdad, que tú dices que probablemente es verdad, es falso. En el momento en que tú puedas decir que probaste todas las formas posibles para tratar de decir que es falso, o sea, de falsarlo, y no llegaste a ninguna, ahí te dice, tú te acercaste un poco a la verdad. Dice que los filósofos presocráticos funcionan de esa forma. Ellos proponen hipótesis, contrastan las hipótesis para ver en qué son falsas, y después corrigen las hipótesis una y otra vez hasta llegar a ciertas ideas más o menos concretas. Con el caso del proceso desde, no me acuerdo, creo que desde Anaximandro hasta Tales, por ejemplo. El método científico va por el lado opuesto, por el lado esotérico. Eso es lo que pasaba antes de Popper. Y cuando Popper publica en 1934 la lógica de la investigación científica, yo en todo caso no soy epistemólogo, de los detalles no, ahí estará el profesor Manuel Correia o Luis Flores como para poder hacer especificaciones, pero en estricto rigor, cuando él publica en 1934 la lógica de la investigación científica, el golpe de cátedra que da él es precisamente eso, porque él dice, hasta antes de él era la lógica inductiva la que había ganado terreno, y los positivistas lógicos se estaban acercando en ese terreno, en el terreno de la inducción. Y Popper dice, no, la ciencia no es inductiva, la ciencia es hipotético-deductiva. Tú creas hipótesis y desde esa hipótesis tú vas deduciendo reglas más o menos generales que después, a medida que las vas contrastando con la realidad para ver si son falsas y no si son verdaderas, vas viendo si son más o menos correctas. Después de eso, en general, la ciencia asumió que funciona un poco así, pero la mayoría de los científicos lo asumen un poco tácitamente. No todos los científicos conocen a Popper. De hecho, a Popper se le hicieron muchas críticas. La crítica más importante fue la de Thomas Kuhn, que Thomas Kuhn se concentraba más en una visión más estructuralista o quizás más historicista, por decirlo así, del avance del conocimiento científico. Entonces decía que se funcionaba por... Yo siempre he encontrado que las dos posiciones no son muy distintas, sino que tienen aspectos que se diferencian, pero que en general se acercan. Y un discípulo de Popper, Imre Lakatos, otro filósofo de la ciencia, también racionalista crítico, lo que hizo fue dedicar su obra a acercar estas dos posiciones. Pero en general ya se asume en el mundo de las ciencias naturales, por lo menos, que el funcionamiento es así. De hecho, yo recuerdo hace poco haber leído el año pasado o el 2011, creo que fue, no me acuerdo, leí un artículo de divulgación científica de un astrónomo de la Universidad de Chile, en La Tercera, que siempre escribía artículos muy, muy ilustrativos. Y una vez escribió uno tratando de explicar por qué el tema de la influencia de la superluna en ese momento era una aberración. Y empieza progresivamente a hacer el proceso científico de demostración que Popper propone, sin él citarlo en ningún momento. O sea, él dice, ya, vamos a decir que la luna es de algodón. De hecho, parte de ese nivel de conjetura, dice, vamos a decir que la luna es de algodón, por decir algo así. Entonces dice, nosotros sabemos que la luna no es de algodón, pero eso no nos importa en este minuto. Lo que nos importa es tener algo con qué contrastar. Entonces, y de poco él va contrastando y va quitando los elementos que para nosotros son más falsos de esa hipótesis hasta que construye una hipótesis que es más o menos verosímil. Y entonces, ya después de Popper, la idea de la inducción todavía se usa. En ciencias sociales es súper potente la inducción todavía, porque Popper incluso dice, en las ciencias sociales la teoría no cabe, la historia no es como la física teórica, no puede ser como la física teórica. Pero en general en las ciencias naturales
La lógica es esa. Perdón, la respuesta tuya en relación a la crítica que hace Popper de Aristóteles. Una crítica muy específica, porque en el fondo lo que señala Popper, en el caso, o sea, la acusación que hace directamente a Platón, que Platón es historicista. También. El caso específico de Aristóteles es que Aristóteles también es historicista, pero matizado. Matizado, claro. ¿En qué sentido? Que para Aristóteles hay una vinculación bastante específica entre la constitución de una polis y el éxito o el fracaso de la polis. Exactamente. Por lo tanto, la visión aristotélica en este caso es una visión de cierto modo geopolítica. Claro. Creo que para él, acuérdense ustedes que Aristóteles hace una revisión de más de 100 constituciones, solamente llega a una, que es la constitución de Atenas del día de hoy. Entonces, cuando hace la revisión de las constituciones, la conclusión de Aristóteles es precisamente que hay una vinculación que se encuentra entre la estructura de la constitución y el éxito o fracaso de la política como área de influencia dentro de la comunidad. Por eso critica Popper en este caso a Aristóteles. Luego, obviamente, el rey de los totalitarios, que es Platón. Claro, sí. De hecho, no había contestado sobre Platón, pero Platón es como el iniciador del final de la historia. El iniciador del totalitarismo. O sea, Platón, de hecho, contempla en su teoría de la idea esta concepción de que existe algo que hay que revelar en la naturaleza. Exactamente. Y que solamente son algunos los filósofos los que se pueden hacer. Exactamente. Los filósofos reyes son los únicos que son capaces de adquirir conocimiento. Exactamente. Esa es la crítica que hacen, que los dos son historicistas. Sí. Bueno, de hecho, la Sociedad Abierta y sus enemigos inicialmente, y por eso no la querían publicar. Hayek, de hecho, hizo las maniobras para que la publicaran. El título original de la obra era Los falsos profetas, Platón, Hegel y Marx. Así se llamaba. Y por eso no la querían publicar. Es decir, le complicaba mucho el título en esa época. Sí, pero toda la razón, profesor. Con respecto al tema de la ciencia, los criterios de demarcación, que Popper creo que muestra el criterio de la falsabilidad, ¿no es cierto?, contra el criterio inductivista o el verificacionista. Por ejemplo, el método de la escuela austríaca no calificaría como ciencia bajo el criterio de demarcación de Popper, ¿no es cierto?, o la economía neoclásica o la escuela de Chicago, por así decirlo, ¿no es cierto? Bueno, mira, en realidad esa es una discusión que se dio mucho en su tiempo, porque la mayoría de las ciencias sociales se empezaron a enfrentar con Popper, porque Popper en parte lo que había dicho era que las ciencias sociales no eran ciencias. Y en realidad lo que Popper había dicho, o lo que él después especificó, es que en realidad las ciencias sociales no son ciencias teóricas, no son como la física teórica, pero sí pueden ser científicas en el criterio, porque al final para Popper lo científico es la crítica racional. Si hay crítica racional y hay un establecimiento de hipótesis, y esas hipótesis tratan de ser falsadas, o sea, se trata de demostrar que son falsas, él cumple básicamente con lo que después se llamó el falsacionismo ingenuo. Falsacionismo ingenuo, ¿no? Sí, creo que sí. Que es como la visión más general del falsacionismo como criterio de demarcación. Entonces, en ese sentido, claro, él decía, los historiadores se enojan porque yo estoy diciendo que la historia no es ciencia. Esto lo vi en un trabajo que tuve que hacer hace poco. Y decía, pero en realidad yo no estoy diciendo nada de eso, lo que yo estoy diciendo es que ellos tienen que proponer hipótesis, pero que ellos las leyes, esas cosas que ellos a veces llamaban leyes históricas, son leyes sociales que ellos dan por sentadas, pero no son importantes, porque lo importante es que propongan hipótesis y que esas hipótesis vayan siendo mejoradas a medida que pase el tiempo y que se vayan estableciendo verdades paradigmáticas. Pero siempre van a estar abiertas a la crítica, entonces mientras sea así, es científico. Pero, digamos, no es que un criterio, de los tres criterios haya uno que, digamos, sea mejor o sea más aceptado o más validado que el otro, ¿no es cierto? En eso también fue bastante ambiguo, porque me da la impresión que Popper nunca logró cerrar el tema respecto a la metodología de las ciencias sociales, como que se complicó un poco. Porque él cuando partió estaba hablando de la ciencia, no estaba hablando de las ciencias sociales, pero justo estaba en un contexto de desarrollo de las ciencias sociales. Pero claro, o sea, él nunca habló en un sentido como jerárquico, donde él decía, primero están las ciencias teóricas, hay filósofos de la ciencia que sí piensan así. Él nunca habló como de un criterio jerárquico. Lo que sí él decía es que habían algunas que podían acercarse mucho más a la verdad, en cambio había otras que no. Como las ciencias naturales. Claro, las ciencias naturales por sobre. Pero en realidad nunca habló de una jerarquía, él decía que eran todas muy distintas, pero que lo que sí había que tratar
era de crear una especie de marco que hiciera un poco fiable a las ciencias sociales, porque ponte tú criticaba profundamente a los hermeneutas que decían o criticaba ponte tú a la escuela histórica de Robin Collingwood, que decía lo siguiente: yo, como historiador, si quiero saber lo que pensó Alejandro Magno, yo tengo que ser Alejandro Magno. Yo tengo que, como Bombalé, una cosa así, ¿cachai? Yo tengo que ser Alejandro Magno. Yo tengo que estar en su cuerpo. Y cuando esté en su cuerpo, yo voy a saber qué pensó y por qué hizo lo que hizo. Ese es el pensamiento que tenían los historiadores hasta bastante avanzado el siglo XX, en general. Esta idea como de la empatía, que tú podías empatizar con los pensamientos de la persona que tú estás tratando de entender, lo que es absurdo. Entonces Popper lo que hace es barrer ese subjetivismo y dice, no, lo que uno hace es tratar de entender desde la propia subjetividad, la subjetividad de otra persona, que más encima está mediada por un montón de fuentes que ni siquiera sabemos si son originales, o si son reales, o si fueron manipuladas o no. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es sistematizar el estudio de cada uno de esos indicios para que a la larga tratar de llegar a algo más parecido a la verdad. Pero no se puede saber. Espérate, está Cristian. Parece interesante la propuesta excéntrica de Popper en cuanto a valerse del Estado para imponer las libertades sobre la indefensa población. Y yo quiero saber si tú sabes de autores que recojan esta idea y la desarrollan después de Popper, y también tu propia opinión al respecto de este método de imposición tiránica de la libertad. Bueno, o sea, ¿para qué vamos a hablar sobre quienes han desarrollado? Mira, yo no podría decir en específico qué autores siguieron desarrollando, por lo menos en términos políticos, en términos científicos, en términos filosóficos, más o menos conocido como el de vinieron después de Popper. Pero en términos así como de pensamiento político, yo no te puedo... O sea, John Rawls dice cosas muy parecidas en algunos pasajes. Yo de John Rawls sé muy poco, pero se le cita mucho precisamente en pasajes muy parecidos a ciertas cosas que Popper decía. Pero ¿la segunda pregunta cuál era? La segunda pregunta. Ah, mi propia opinión. No, yo siento una admiración muy grande por Popper, porque creo que fue uno de los primeros intelectuales liberales que yo leí. Que yo lo leí lo empecé a leer el primer año de universidad. Entonces, a mí lo que siempre me fascinó fue cómo él lograba una conjunción entre la ética de la producción del conocimiento y la ética cívica, por decirlo así. Pero claramente, yo cuando leo a Popper y cuando lo reviso, por lo menos en mis propias ideas, yo tiendo a pensar que él decantó un poco por una idea que no es tan negativa, que sería lo que él llamaba la ingeniería social estructurada, que es como contraria, en el contexto era contraria a esta idea socialista antigua, porque ya no es la misma, de que tú podías transformar el mundo de un momento a otro, cambiar el modelo de un día para otro y solucionar todos los problemas de la gente. Entonces lo que Popper lo que dice es, lo que él presenta es, nosotros podemos a través de nuestro conocimiento y nuestra producción de conocimiento solucionar problemas específicos. El problema es que él igual considera que el Estado en parte debe ser un garante de esa solución de problemas, pero yo creo que en realidad él nunca se preguntó por una sociedad, por decirlo así, anárquica. De hecho, cuando Popper cuando él habla del intervencionismo, él en su frase da por sentada la existencia del Estado. Popper nunca, cuando él dice, va a haber una sociedad en la que
van a haber más imposiciones o más explotación, eso lo dice porque él asume que si los liberales no toman las riendas de una especie de imposición o intervención limitada, el Estado va a tomar la absoluta. Porque él está pensando en la lógica de 1914-1945, él está pensando en la lógica de los totalitarismos, donde dice, si no hay anarquía si nadie tiene el poder. Si nadie tiene el poder, llega el totalitarismo y se toma todo el poder. Entonces, yo creo que él nunca se preguntó cómo llegar, o si era necesario llegar a una sociedad sin Estado, ponte tú. O si la intervención estatal era negativa. Él creía que era negativa, pero él veía estos dos polos. Y él decía, hay que manejarse entre eso. Él era muy pragmático en ese sentido. Él veía cómo debilitar estados que en ese tiempo eran muchísimo más grandes que los de ahora. Entonces, ese era su objetivo, pensar en el debilitamiento del Estado, no en el engrandecimiento del Estado. Una cosa así. Bueno, en mi opinión, yo en eso, quizás en su contexto lo defiendo, voy a tender siempre a defenderlo, pero yo pienso muy distinto, estoy más cercano a lo que piensas tú, a lo que piensa Julio, quizás, una cosa así. Julio. Ah, ¿verdad? Sí, Huerta de Soto en general repite lo que dice Mises. Y bueno, me acuerdo, hace poco vi este video, incluso lo posté en Facebook en un momento, decía, Popper, el gran liberal, en realidad nunca fue un liberal, ya cuando se estaba muriendo era casi uno de los nuestros, decía, casi uno de los nuestros. Sí, exactamente. Y entonces él hace una explicación sobre la metodología y la epistemología de Popper, y entonces habla del falsacionismo como criterio de demarcación. Y entonces él falla mucho, porque él dice, ya se hace una hipótesis, y pone la palabra hipótesis como si hipótesis fuese cualquier cosa, como si en realidad no fuera importante, y después dice, y nosotros tratamos de demostrar la hipótesis con los hechos, pero los hechos no existen, dice. No se puede contrastar con los hechos, entonces esto es mentira. ¿Cachai? Y el punto es que al final lo que Popper, cuando hace esta relación entre lo que en el fondo él y Mises tenían en parte de acuerdo, es que Popper tiene pretensiones sumamente generalistas o deductivas, por decirlo así. Él creía que se podían establecer más o menos rangos como estructurales a priorísticos, como en el caso de que lo propone Huerta de Soto o el mismo Mises, ¿cachai? Además, él también creía en el carácter conjetural de las hipótesis. O sea, ahí el valor está en que tanto el conocimiento de lo que nosotros podemos, de lo sensible, es incompleto, pero también es tan incompleto como lo subjetivo. Entonces, entre ambas debilidades, lo que tenemos que hacer es tratar de apelar al conocimiento de todas esas debilidades y no al conocimiento de una sola. En cambio, la escuela austriaca se concentra demasiado en esta cosa de armar como soluciones a priorísticas a problemas, lo que se denomina praxeología, pero al final, a la hora de los que hubo, como dicen por ahí, Huerta de Soto, cuando va y hace una conferencia y dice cómo solucionar los problemas monetarios de Europa, o cómo el euro ha sido sumamente bueno, lo que él está haciendo es una falsación de hipótesis. Él está contrastando con la realidad hipótesis, que son conjeturales o praxeológicas. Entonces él está dando la razón, está diciendo Popper no está tan equivocado en lo práctico, pero en lo teórico dice que está rotundamente equivocado. Entonces yo tiendo a estar en desacuerdo con Huerta de Soto. Una pregunta con respecto al mismo tema ese que hablaba Cristian sobre la intervención del Estado. A lo mejor no sé si me voy a ir un poco por las ramas, pero ¿cuál era la valoración de Popper con respecto a la democracia? Bueno, yo sé, por ejemplo, Hayek tomaba una idea, por ejemplo, de Schumpeter de la democracia instrumental e inorgánica. ¿Popper veía algún valor en sí mismo en la democracia o era algo instrumental? Sí, Popper, yo creo que en algunos casos quizás yo estoy quizás demasiado influenciado por las lecturas en específico que he hecho, pero a mí ya me da la impresión de que él consideraba que la democracia era... Él no podía saber si la democracia era lo último, si no, ahí estaría contradiciéndose completamente, pero él decía, la democracia es, en estricto rigor, es el único sistema político que, como decía en la cita que leí, que puede permitir que los gobernantes, benevolentes o no hagan lo que se les venga en gana.
Entonces para él eso hace que la democracia tenga el criterio del criticismo, o el criterio crítico como algo fundamental en la forma en que se construye. Y dice, si la democracia es por sí misma crítica, entonces es imposible que no sea el mejor modelo político que vamos a tener ahora. Es al contrario de Hayek, porque Hayek dice esta cosa es lo que hay y en cualquier momento podrá haber otra. Y no necesariamente las anteriores serán peores, no sé, eso ya es relativo. Pero Popper no, Popper hace una defensa profunda sobre la democracia. Y sobre el tema de la intervención estatal, hace poco Pablo Ortúzar, cuando estuvo hablando sobre el tema de sus ideas para el programa de cultura de la candidata Evelyn Matei, propuso esta idea de en parte como rigidizar un poco más el sistema que ya había de control de horarios de la programación. Y utiliza para basarse en gran parte un artículo que escribió Popper, que se llama, creo que se llama como ¿qué hacemos con la televisión? O algo así. Y el artículo de Popper a mí me pareció aberrante, o sea, decía cosas bien locas, pero hay que decir que Popper en ese momento tenía 92 años y estaba a meses de morir. Entonces, ya todo cambia un poco. Pero sí, él también era una persona que se había criado en una época donde la televisión estaba recién comenzando. Para él había sido importantísima la radio. Yo no sé si él hubiese pensado que la radio afectaba tanto la mente de las personas o cosas así. Pero para él la televisión era algo extraño. Entonces también tenía una visión bastante crítica al respecto. Bueno, les queremos agradecer a todos por su presencia nuevamente y a Francisco por su muy buena exposición, por muy buenas respuestas a las preguntas. Y bueno, para el próximo año, bueno, ya estamos casi fin de año, a partir de marzo vamos a continuar con nuestras actividades, los temas se van a ir anunciando en su momento, pero bueno, la idea que tenemos es darle un cierto desarrollo a exposiciones sobre la escuela austríaca y sus autores, principalmente Hayek, Mises, Rothbard también. Principalmente, bueno, de marzo a diciembre esperamos, no sé si en septiembre se podrá por las fiestas patrias, en julio quizás por la vacación de invierno, pero la idea ojalá partir en marzo hasta diciembre. Con una vez al mes, digamos, la frecuencia, y bueno, también esperamos contar con los expositores de la Fundación Progreso si tienen disponibilidad, y también tocar temas de contingencia como por ejemplo, bueno, la Constitución yo hablé ya, pero temas como por ejemplo educación, qué sé yo, impuestos, y bueno, va a haber mucha contingencia el próximo año porque hay cambio de gobierno y se viene el cambio, digamos, así que sería bueno, digamos, tener un espacio para poder reflexionar o plantear, digamos, cómo nos planteamos los que más o menos pensamos parecidos con respecto a temas contingentes como por ejemplo educación, que bueno, me imagino que muchos están totalmente de acuerdo con lo que se piensa hacer y con lo que ya se está haciendo, ¿no es cierto? Y bueno, y también otro de los temas que queremos tocar es comentar obras, digamos, de cierto autor específico, partiendo, no sé, por ejemplo, Locke, Mill, el mismo Hayek, Nozick, qué sé yo, Rawls, ¿no? Claro, y un tema que a mí por lo menos me parece que sería muy interesante tratar de reproducir en la discusión de justicia retributiva o conmutativa contra la justicia distributiva, que es la discusión de Robert Nozick y John Rawls, que entiendo que nunca fue cara a cara entre los dos, pero al menos sus exégetas trataron de reproducirla que... según dice Nozick en la introducción de Anarquía, Estado y Utopía, Rawls revisó el manuscrito precisamente del pedazo de la justicia retributiva. Eso sería interesante. Bueno, ahí hay una discusión, digamos, que de un nivel intelectual bastante elevado, que sería bueno, muy bueno reproducir, porque bueno, tratar de ver cuál es la postura libertaria con respecto al tema de los impuestos, ya que es algo que a veces está en una zona gris, que hay posturas muy radicales de que no deberían existir, otros que dicen que tienen que ser mínimos, voluntarios, etc. Que, bueno, a mi modo de ver, la postura de Nozick es como la que es una solución de compromiso bastante, digamos, buena y plausible en lo teórico. En lo práctico no sé si se podrá cumplir, pero creo que es una muy buena respuesta contra todos los esquemas distributivos o todas estas teorías, digamos, que tratan de deslegitimar los títulos de propiedad, que bueno, son algunas de las que plantea Rawls y bueno, todos los socialdemócratas
bueno, de ahí que se toman de ahí, ¿no es cierto? Bueno, y agradecerle nuevamente por la presencia y bueno, esperamos contar con ustedes el próximo año y ojalá, bueno, la idea es que si pueden traigan a conocidos, amigos que sean receptivos a esta idea, ojalá gente con mente abierta que se pueda interesar y bueno, tus familiares, quien sea, para que esto, bueno, tenga más difusión, ¿ya? Así que muchas gracias y bueno, nos vemos esperemos en marzo.